Evangelio según San Juan, capítulo 8. Antes de revelarles el tema, el título de esta mañana, quiero hacer la lectura. Busque Juan 8 y allí deje su Biblia y ponga atención a la introducción. ¿Alguna vez usted, hermana, usted, o hermano, o joven que estás aquí, alguna vez se ha sentido, porque dudo que lo hayan experimentado en realidad, pero alguna vez ustedes en algún momento se han llegado a sentir esclavos? Y digo si han llegado a sentirse porque creo que nadie ha estado esclavo realmente, literalmente de nada, ni de nadie, quizá hablando físicamente. Nadie ha estado en la cárcel, me refiero. Nadie, o sí, hermanos, a ver, ¿habrá alguien aquí con antecedentes penales? ¿Habrá alguien que a lo mejor alguna vez estuvo privado de su libertad como esclavo, quizá porque fue secuestrado? ¿Alguien de nosotros, hermanos? Hay un pastor, ¿verdad? El pastor Moisés Salazar, un pastor del norte, que él sí fue secuestrado varios días y él sabe lo que es estar privado de su libertad, ser esclavo de otras personas, al menos por esos días. Gloria a Dios, fue liberado por el poder del Señor y hoy sigue predicando la palabra. Pero ¿alguna vez usted se ha sentido, ha tenido el sentir, la emoción, se ha sentido internamente esclavizado a algo, hermanos? O a alguien, quizá no a algo, pero a alguien, llámese esclavo del alcohol. Quizá en algún tiempo lo fue. Esclavo quizá no del alcohol, pero quizá usted a veces llega a sentirse esclavizado del trabajo. Esclavo del trabajo. Se ha llegado quizá a sentir esclavo a lo mejor de su esposa o la esposa de su esposo. Se ha llegado a sentir esclavizado a lo mejor de su suegra. Y lo que la suegra dice, usted lo tiene que obedecer como si fuera su esclavo. Gracias a Dios por los que tenemos suegras amorosas, amén. Dos aménes. Dos suegras amorosas hay en la congregación nada más. ¿Se ha sentido alguna vez esclavo de algo o de alguien? A lo mejor de algún hábito, a lo mejor de algún vicio, a lo mejor de la televisión, esclavo de la televisión. ¿Por qué no? Ahora sí ni me lo subí, pero a lo mejor se ha sentido esclavo del celular, o a lo mejor usted ve que otros son esclavos del celular. Y realmente no es que el celular les haya puesto llave y candado y que estén tras las rejas, pero que sí realmente aquella cosa o aquella persona lo que está haciendo es esclavizar, subyugar, quitar la libertad de aquella persona. ¿Alguna vez se ha sentido esclavo de algo, hermanos? Por favor, leamos Juan 8, versículos 31 en adelante. Sígame con su vista nada más. Dice la palabra de Dios, estoy en Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús, va a hablar el Señor Jesucristo, a los judíos que habían creído en Él, y les dijo lo siguiente, escuche las palabras del Señor. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En ese versículo me detuve como 3 meses predicando del discipulado. ¿Se acuerda? Ya acabó eso, así que continuamos con el Evangelio de Juan. Versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿cómo? Libres. Pero mire, aquí viene el diálogo con los judíos que estaban allí, que según habían creído en Él. Le respondieron aquellos que según habían creído en Él: linaje de Abraham somos, es decir, descendencia de Abraham. Y jamás, mire las palabras, las vamos a ocupar mucho al rato. Y jamás hemos sido esclavos de nadie, dicen los judíos aquellos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Como diciéndole al Señor, ¿de qué estás hablando? Si nosotros somos libres.
Pero aquí vienen las palabras como bomba del Señor. Lea el 34 conmigo, bien fuerte, hermanos. ¿Qué dice? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Al ratito vamos a explicar eso. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, por favor, lean otra vez 34. Bien fuerte, hermanos. Ahí va a estar basada la enseñanza. ¿Qué dice? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el 36, bien fuerte también, pasaje importante hoy. Dice: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Una vez más el 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora sin ver. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Una vez más para que amarre. ¿Cómo dice? Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Las cadenas se romperán. El título del mensaje de esta mañana es, escúchelo: el poder esclavizante del pecado. Suena feo. Y así como suena, así es. El poder esclavizante ¿de qué? ¿El pecado tiene poder, hermanos? Claro que sí. Subyuga, domina. El pecado es como aquella cadena, es como aquella celda. El pecado, hermanos, el pecado que usted comete o que yo cometo o que el hombre sin Cristo comete, aquí agarro parejo, creyentes e incrédulos. El pecado tiene el poder de esclavizar la vida de aquellos que lo practican, de aquellos que lo cometen, de aquellos que caen en él. El pecado, hermanos, esclaviza. El pecado es aquella celda, aquel candado, aquel grillete. El pecado tiene poder para subyugar la vida nuestra. Si nosotros no buscamos al Señor, el pecado tiene poder para esclavizar la vida de cualquiera. Así que, hermanos, es el mismo Señor Jesucristo quien dice que el que hace pecado, esclavo es. Yo comencé preguntándole, ¿se ha sentido esclavo de algo o de alguien? Y vi cabecitas diciendo sí, cabecitas diciendo no. Pero esto que está diciendo la Biblia, nadie, ni usted ni yo lo puede negar. Dice el versículo 34, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado es aquel amo, un mal amo, por cierto, que esclaviza la vida nuestra. Y usted dirá, pues yo no tomo, no fumo, no ando con mujeres, no ando con hombres, no hago esas cosas malas, estoy libre de todo eso. Pero ¿sabía que el pecado no es solo tomar, no es solo adulterar, no es solo ver pornografía, no es solo drogarse? ¿Sabía que el pecado también es mentir, engañar, malos pensamientos, malas intenciones del orgullo, ¿verdad? El corazón inflado, orgullo, vanidad, avaricia, soberbia? Imagínense con soberbia siempre un pavo real, ¿verdad? Inflado. Eso es igualmente pecado y eso igualmente esclaviza la vida de aquellos que lo cometen. Hoy cuando se habla de pecado en el mundo, allá afuera, hoy cuando se habla de pecado, si es que se habla de pecado, sí o no, hermanos, cuando el mundo habla de pecado, lo habla para burlarse, lo habla en un sentido burlesco, en un sentido a veces hasta de santurronería. ¿Se ha dado cuenta? Cuando la gente sin Cristo habla, ay, si tú ya vas a cometer pecado, ¿verdad?
Y lo dice en tono de burla, o como burlándose de aquel otro que lo toma como un santurrón. Así lo toma el mundo, pero la iglesia, el que es verdaderamente hijo del Señor, el que ha conocido la palabra y el que está siendo instruido en ella, debemos una vez más reconocer que el pecado no es insignificante. El pecado, hermanos, no es algo pequeño. El pecado no es un juego. Es por eso que cuando yo le animo y le aconsejo de padre a padre que cuando su hijo cometa un pecado, por más chistoso que se vea, es pecado, no se lo aplauda. Repréndalo. Porque el niño que hoy de 4, 5, 6 años hace un acto, una palabra o hace algo que es pecado y que ve que sus padres o la gente le aplauden, ¿qué cree que va a pasar con ese niño cuando crezca? Lo va a seguir haciendo, y no solo lo va a seguir haciendo, lo va a empeorar. Así que yo le animo a que no vea el pecado como un juego, porque el pecado no es un juego. El pecado no es algo insignificante, no es algo de risa, no es algo de burla. El pecado, como les he enseñado, no es una enfermedad, hermanos, por favor. Eso está muy en boga, pero no es, el pecado no es una enfermedad. Ay, es que es adúltero, le gusta mucho andar con varias mujeres, llévalo al psicólogo a ver qué pastilla le manda. Eso no es una enfermedad, eso se llama pecado, y el único que lo puede liberar es el Señor. Así que el pecado no es una enfermedad, no se cura con pastillas, inyecciones, terapias, hierbas, ni ninguna de esas cosas. El pecado no es una debilidad humana. Hermanos, yo he enseñado esto antes, no es una debilidad humana. Cayó en fornicación tu hijito de 18 años. Pobrecito, pues es que es humano, ¿qué le vamos a hacer? Es débil. Si conoce de Cristo, aquello no fue una debilidad, aquello fue una desobediencia. Flagrante a la palabra de Dios, desobediencia. A conocimiento, lo hizo. Por tanto es desobediencia, es pecado. No es debilidad humana, es que pobrecito, fue la mujer que lo sedujo y pues él, ¿qué le va a hacer? Es hombre. No. El pecado no es una debilidad humana. El pecado es pecado, hermanos. Es una desobediencia ante Dios. El verdadero mal que está acabando con la raza humana, ¿sabe cómo se llama? El verdadero mal que está arrasando con la comunidad mundial, ¿sabe cómo se llama? No es la guerra. No es tampoco el cáncer, aunque hoy todo cáncer y todo el mundo tiembla, ¿verdad? El Señor tiene poder sobre el cáncer, amén. Y no solo para sanarlo, porque a veces no es su voluntad sanarlo, pero sí para darnos victoria espiritual por encima del cáncer. No le tengamos miedo al cáncer, hermanos, o a cualquier otra enfermedad, al Parkinson o a cualquier otra enfermedad que es de esas crónicas que se van degradando conforme. No le tengamos miedo, hermanos, estemos en las manos de Dios, busquémosle. Ahora sí, si usted está lejos del Señor, ahí sí tiemble, ¿verdad? Eso sí que le haga temblar si está usted lejos del Señor. Pero si usted está en su camino y nos viene una enfermedad, no temamos, Él es nuestro médico. Él es nuestro ayudador, Él es nuestra sombra a nuestra mano derecha. Así que no es ni la guerra, déjeme volver, no es ni la guerra, no es el cáncer, no es el SIDA. El verdadero mal que está acabando con la raza humana es el pecado, porque el pecado es el mal espiritual que está acabando con 3 cosas. 1, con la vida de la gente. 2, con las familias. Y 3, con las naciones. Todas esas cosas están viniendo abajo. La gente degradándose cada vez más en su pecado. Las familias destruyéndose por causa del pecado. Y las naciones que un día proclamaron ser hasta de origen cristiano, hoy en nuestros días, con todo y sus reformas, con todo y sus leyes anticristianas y antibíblicas, lo que está pasando es que se están viniendo abajo y la causa no es ni la guerra, no es ni el hambre, no es ni el cáncer y no es ni una guerra biológica. El origen es el pecado, hermano, el pecado es tremendo. Y quiero poner al pecado en su lugar donde Cristo lo puso. El pecado tiene poder para esclavizar la vida de aquellos que lo cometen.
¿Sabía usted que en la Biblia hay tipos? ¿Alguien ha escuchado de los tipos? Los tipos en la Biblia hay tipos y antitipos, ¿sí? En la Biblia hay, ¿qué es eso, pastor? Nunca lo he oído. En la Biblia hay tipos, son símbolos, hermanos, que la Biblia utiliza para referirse a ciertas cosas. Por ejemplo, para que me entiendas, es más fácil con un ejemplo que con la descripción. Un ejemplo, por ejemplo, el Cordero Pascual, el Cordero de Israel, es un tipo ¿de quién? De Cristo. ¿Ya me entendió? Es decir, es una representación de lo que iba a venir después a ser el Señor. El Cordero que encontró Abraham allá en aquella zarza, ¿verdad? Atorado en sus cuernos, que sustituyó a la muerte ¿de quién? De Isaac. Ese corderito es un tipo de Cristo, que tomó nuestro lugar. ¿En dónde? El arca de Noé, el arca en sí, le decimos de Noé, pero él no era el dueño, ¿verdad? El dueño era Dios. Pero el arca que construyó Noé es un tipo ¿de qué? También de Cristo. Porque el que se sube al arca se salva, y el que se queda afuera se pierde, ¿verdad? ¿Ve cómo es un tipo? Y así hay varios tipos. El aceite, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, aquel aceite que los judíos cultivaban y tenían y usaban mucho, el aceite es un tipo del Espíritu Santo. Es por eso que allá que hemos leído últimamente Salmo 133, ¿se acuerda que dice que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía? Es como el buen óleo o el aceite que desciende sobre la barba, ¿verdad? La barba de Aarón y baja hasta sus vestiduras. Y habla de cuando les ungían con aceite y todo el aceite caía sobre de ellos. ¿Qué está queriendo decir? ¿Que en los cultos hay que aventarnos aceite? No, está hablando del tipo, que en las reuniones de cristianos verdaderos tenemos la bendición de que el Espíritu Santo se está moviendo entre nosotros. Y bueno, hermanos, así hay muchos tipos en la Biblia. Déjeme decirle el que le quiero explicar. En la Biblia, la lepra, ¿sabía eso? Es un tipo del pecado. Representa el pecado. En la Biblia, la lepra es un tipo porque se asemeja. Y no es casualidad, así Dios nos dejó la palabra, su Biblia. En la Biblia la lepra es un tipo del pecado, y aquí traigo 10 características de la lepra y se las voy a dar, y quiero que al decirlas no piense solo en la enfermedad de la lepra, que hoy ya está controlada y hoy es curable, pero que en los tiempos bíblicos no. En los tiempos bíblicos tener lepra era estar condenado a la muerte y al sufrimiento. Así que aquí traigo 10 características de la lepra, y cuando las escuche yo le quiero pedir un favor. Cada una de ellas, medítelas, no en el sentido de la lepra física, sino del pecado, ¿sale? Primer característica de la lepra, mire. Iniciaba con una pequeña mancha insignificante. Así comenzaba la lepra, ¿sabía? Una manchita en el brazo, una manchita acá en el cuello, una manchita en la pierna, una manchita que la gente podía decir, no es nada, no pasa nada. Comenzaba así, y así es el pecado, comienza, no pasa nada, es algo pequeño, insignificante. Segunda característica, usted vaya aplicándolo porque no habrá tiempo. Segunda característica, la lepra se extendía con el paso del tiempo. Entre más tiempo pasaba, la lepra más crecía en el cuerpo y llegaba a cundir todo el cuerpo. Abarcaba todo el cuerpo, especialmente rostro, brazos y piernas. Así que comenzaba insignificante, pero segundo, se extendía con el paso del tiempo. Así también es el pecado. Tercero, el enfermo era excluido de todo rito y ofrenda. ¿Sabía eso? El enfermo de lepra no podía acercarse al templo. Por tanto, no tenía comunión con Dios. Y el que tiene pecado en su vida, hermanos, no puede tener comunión con el Señor. Aunque se hinque a orar, aunque abra la palabra, no habrá esa bendición de Dios, porque no ha confesado su pecado, no ha mostrado su lepra al Señor para decirle, Señor, sáname. El enfermo de lepra no podía estar
en el templo, era excluido de la comunión del Señor. Siguiente, era una persona indeseable para todo el pueblo. El leproso, escuche, el leproso cuando entraba en la ciudad tenía que ir gritando, ¡inmundo! ¡Inmundo! Él tenía que ir gritando, ¡inmundo! ¿Y la gente qué cree que hacía? ¿Verdad? Hacían una ola alrededor de él. Era indeseable. ¿Y sabe que el que anda en pecado también se nota y lo que hace es apartar a algunos con su pecado? Siguiente. En un caso avanzado, la lepra, escucha, aquí empieza lo peor. En un caso avanzado, la lepra comía la carne, no solo era mancha, comenzaba la carne literalmente a descarnarse del cuerpo, hermanos. La carne caía en pedazos, hacía que cayera porque la enfermedad iba carcomiendo la piel, hasta dejarlo a veces en el hueso, al rojo vivo. Y así es el pecado también. El pecado comienza a carcomer la vida de aquellos que lo están cometiendo. Siguiente. La lepra causaba angustia y dolor. Causaba angustia y dolor, pero no solo físico, sino también emocional. ¿Cómo cree que se sentía un leproso? Emocionalmente. Estaba totalmente deprimido, afligido, angustiado. Y sí o no, así es el que comete pecado, hermano. Angustiado de decir, ¿en qué momento me cachan? Voy a la iglesia, como que leo la Biblia, pero a ver cuándo me descubren. Espero que no. Y viven con esa angustia, sufriendo para que sus papás no le descubran el pecado, o para que los hermanos o quien sea nunca se enteren de aquel pecado que trae guardado. Así es, hermanos, el pecado también, como la lepra. Siguiente, tenían que vendarse, ¿sabía eso? Tenían que vendarse las heridas que causaba la lepra, tenían que vendarse, ponerse vendas, ponerse telas, para evitar traer las llagas a la intemperie, evitar que las llagas hicieran que los perros vinieran y lamieran, como a quien le pasó. Como a Lázaro, quien enfermo, venían, dice la Biblia, los perros y lamían las llagas de aquel hombre. Eso quiere decir que aquel Lázaro era tan pobre que no tenía ni para vendas. Porque el leproso se tenía que vendar para no tener las heridas a la intemperie. Siguiente. Aquí viene esto. Tenían que cambiarse las vendas de cuando en cuando, y esas vendas que se quitaban eran de las cosas más impuras para un judío. Y si o no es así el pecado, hermano, lo tratamos de vendar, de ocultar. Ponemos vendas a nuestra vida. No estoy mal, ya estoy buscando a Dios. No estoy mal, mira, si llego al culto. Pero quizá por dentro lo que hay es carne cayéndose a pedazos, familias cayéndose a pedazos, corazones hundiéndose en pecado. Y la venda lo que hacía era cubrir, pero cubrir temporalmente el pecado. De vez en cuando tenía el leproso que quitarse las vendas y cambiárselas por unas nuevas, pero usted se imagina cómo quedaban aquellas que se quitaban. Esas vendas era de lo más asqueroso que un judío podía pensar. Y era altamente prohibido tocar esas vendas, esa inmundicia. Y así es el pecado también, hermanos. El pecado daña, el pecado es inmundo. Déjeme decirlo así, el pecado da asco. Da asco. Y finalmente, última característica, la lepra deformaba la cara del enfermo. La lepra deformaba la cara. Dejaba de ser él. La misma piel removida y quizá algunos músculos ya saliendo a relucir
hacía que la cara de aquel hombre, el rostro de aquel hombre cambiara y dejara de ser aquel que la gente conocía. Y así pasa también con el pecado, hermanos. El pecado puede llegar a transformarnos, nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra forma de convivir. Y sí, también, hermanos, digámoslo, puede cambiar hasta nuestro rostro. Ve uno el rostro de alguien y uno ve cuando trae problemas, trae cargas, está ocultando cosas, le está yendo mal, está sufriendo, está batallando por causa de un pecado. Y sí o no, hasta en el rostro se nos ve. Y la lepra deformaba, pero no terminaba allí. ¿Saben qué terminaba? En la muerte. ¿Y sabe cuál es la paga del pecado? La muerte. Por eso la lepra es un tipo del pecado en la Biblia. He dicho todo esto, hermanos, para que veamos y recordemos que el pecado no es algo insignificante. El pecado tiene el poder de esclavizar a aquellos que lo cometen. Lo dijo Cristo. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Qué es pecado, hermanos? Es infracción de la ley de Dios. Dice 1 Juan 3:4. Todo pecado es infracción de la ley. Todo lo que sale de lo que Dios ha estipulado en su palabra es pecado. Pecado no es lo que dice el pastor que es pecado. Pecado no es lo que dice el cura que es pecado. Pecado no es lo que tú crees que es pecado, o pecado no es lo que te habían dicho que es pecado. Pecado es lo que sale de la palabra de Dios o lo que Dios ha dicho no, y tú lo haces, entonces te estás saliendo de la ley de Dios, y cuando quebrantas la ley de Dios, eso es un pecado, como decimos nosotros, por pequeño que sea, pero para Dios no hay tamaños de pecado, ¿cierto? Para Dios el pecado es igual cualquiera. Recuérdenlo, se lo he demostrado desde este púlpito, varias listas de pecados en la Biblia, donde está el adulterio al lado de la mentira, donde está el homicidio al lado de los malos pensamientos, porque para Dios no hay grados de pecado. Todo lo que sale de la ley de Dios constituye entonces pecado. Dijo Juan, toda infracción de la ley es pecado. De hecho, hermanos, el hombre comete pecado cuando cae en algo que Dios ha prohibido. Por ejemplo, los 10 mandamientos que están en Éxodo capítulo 20 y se repiten en Deuteronomio. De esos 10 mandamientos que Dios dio, cuando se quebrantan, constituye un pecado. Mire, veamos algunos nada más, no todos, porque de los 10, 9, escuchen, esto es una clave para entender la vida cristiana. De los 10 mandamientos que algunos dicen que son los únicos, no son los únicos. Los 10 mandamientos son los mandamientos morales, los que tienen que ver con la moralidad del hombre, lo bueno y lo malo. Pero Dios dio más mandamientos, no solo 10. Pero pongamos el ejemplo de estos 10. De los 10 mandamientos, hermanos, ojo aquí, porque luego somos engañados. De los 10, 9 se repiten en el Nuevo Testamento a la iglesia. De los 10, 1 no se da a la iglesia. ¿Cuál es ese único que no se da a la iglesia? Guardar el día de reposo. ¿Cuál era el día de reposo para un judío? El Shabbat, el sábado. ¿Y eso se da a la iglesia? No. Para los hermanos que estamos aprendiendo apenas cosas así de la Biblia está dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento lo que cuenta y narra es la historia de un pueblo. ¿Qué pueblo? Israel. Pero a partir del Nuevo Testamento, que comienza con Mateo hasta Apocalipsis, el enfoque principal ya no es sobre Israel, aunque habla de Israel, pero el enfoque principal es sobre la iglesia, sobre los creyentes de hoy. De modo que los 10 mandamientos están ¿en qué testamento? En el Antiguo. Y de esos 10 que están allá, que le dio al pueblo de Israel, 9 se repiten a la iglesia. Ahora por eso no guardamos el día de reposo, hermanos, ¿sale? Porque no se nos mandó a nosotros, así de simple. Pero de los 9 que sí se nos mandó a nosotros, que sí están en el Nuevo Testamento para nosotros, ¿cuántos han quebrantado? 1.
No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es el primer mandamiento. ¿Ha tenido un Dios que no sea Dios en su vida, hermano? Trabajo, dinero, ¿verdad? Dijo Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Número 2, a lo mejor sí hemos quebrantado ese. Número 2, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en la tierra, arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas. Y algunos de nosotros en el pasado sí tuvimos imágenes. Yo tenía una crucesota bien grande que mi papá había hecho, porque mi papá es carpintero, y la pegó en la puerta principal ahí de la casa donde yo crecí, y era una ley en mi casa. Fíjense, ahí es el problema, el hombre se hace leyes que no son las de Dios. Era una ley en mi casa que cada vez que uno salía, ahí delante de esa cruz, y hoy entiendo que Dios no estaba en esa cruz. ¿Dios está? ¿Pero está muerto o está vivo? ¡Está vivo! No quedó en la cruz. Mi Señor está vivo. Y el mandamiento 2 dice, no te harás imagen. Y búsquenlo en cualquier Biblia del mundo. Éxodo 20 está igual en todas las Biblias del mundo. Y dice lo mismo, no tendrás imagen, no te harás imagen. Quizá lo hemos roto, pero vamos a otros más claros. A ver, honra a tu padre y a tu madre. ¿Lo han quebrantado sus hijos, papás? Entonces, ¿qué es? Digámosle, hermano, ¿es qué? Es pecado. No, es que mi hijo anda batallando. Sí, está batallando, pero con pecado. No hablarás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Qué es eso? Mentira, y es pecado. ¿Se fija, hermano? Pecado es romper la ley de Dios. Dios dijo sí, yo digo no. Dios dijo no, yo digo sí. Dios dijo así, yo digo asá, ¿verdad? Romper la ley de Dios, hacer mi voluntad. Eso es pecado, cuando salgo de lo que Dios ha dicho y cometo lo que ha prohibido nuestro Dios. Pero ahora, hermanos, quiero hablar de tres cosas. Y volvamos al pasaje. Están en Juan 8, por favor. Juan 8. Versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad... Déjenle resumo este pasaje para no volverlo a leer. Escúchelo y me arranco con los puntos. Por favor, escúchelo. Jesucristo en este punto está dialogando, uno de los varios diálogos que hay en el Evangelio de Juan. Está dialogando con algunos judíos que según habían creído en él. Está hablando con aquellos judíos y Jesús les dice que son esclavos. Ya lo leímos. Les llama esclavos, a lo cual aquellos judíos al escuchar eso, como hoy muchos les pasa, se ofendieron. Se ofendieron y dijeron que no. Cristo les dijo, son esclavos del pecado y se ofendieron, como hoy muchos se ofenden. Por cierto, hermanos, hoy decirle a una persona, mire cómo son las cosas. Hoy decirle a una persona, eres pecador, para algunos es ¿se fija? Pero llamarse por esa palabrita que todo mundo usa, no es grosería. Es de cariño. ¿Se fija cómo el mundo pone de cabeza las cosas? Y cuando la Biblia dice eres pecador, se lo dices a una persona. Ay, no, en esa iglesia son bien duros, me dijeron pecador. No soy yo. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, no hay bueno ni siquiera uno, no hay justo en la tierra, no hay hombre que nunca peque. Eso dice, son versículos de la Biblia. Hermanos, cuidado con ofendernos cuando la Biblia nos diga nuestras verdades. Cuidado, no nos ofendamos. Por cierto, también a veces cuando decimos, es que fulanito es incrédulo, ¿se ha dado cuenta que algunas personas se ofenden si dicen incrédulo? Y dicen, ay, qué feo le dijo. A veces ni saben lo que significa. Dicen incrédulo, ay, qué groseros son en esa iglesia. Le llaman incrédulos a la gente que no asiste. No, hermanos, incrédulo no es una ofensa. Incrédulo, hermanos, es un estado del hombre.
un estado del hombre de incredulidad. Es decir, incredulidad quiere decir no cree. Eso es un incrédulo, ¿sí? No es una ofensa. No es tampoco que están sobajando a la persona, eres incrédulo y yo soy cristiano. No se trata de eso. Se trata de que no ha creído, eso es un incrédulo, no cree. Y la Biblia habla del incrédulo y no es una ofensa. Es una verdad espiritual, un estado del hombre que necesita de Cristo. Así que la gente aquí se ofendió. Estos judíos se ofendieron y ellos no reconocieron que eran esclavos. Y finalmente, la historia, el pasaje que vimos, dice que Jesús les dice que el único que les puede hacer verdaderamente libres es, ¿cómo dice el pasaje? El Hijo. Si el Hijo os libertares, seréis. Yo le iba a poner a este mensaje hoy verdaderamente libres. Así le iba a poner, pero me gustó más el otro. Pero es verdad, el único que puede hacer verdaderamente libres al hombre es Jesucristo. 3 verdades, hermanos, de este pasaje en cuanto al pecado. Número 1, el pecado esclaviza. El pecado esclaviza. Primera verdad, versículo 34. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Número 1, aunque lo he estado diciendo ya, pero el pecado esclaviza, es el punto 1. El pecado subyuga, el pecado domina, el pecado impone. Hermanos, en el tiempo del Señor, ser esclavo era muy bien comprendido, porque en ese tiempo todavía había esclavos de veras, esclavos que se vendían y que eran propiedad de la gente como una cosa. Pastor, yo así me casé con mi esposo. No, hermana, no. Usted es una persona y vale tanto como su esposo, ¿verdad? Y delante del Señor ahora, si usted se casó, son una sola carne, ¿verdad? No es el esclavo la esposa del esposo, ni viceversa, ¿verdad? Pero en aquel tiempo sí existía esclavos todavía. Y cuando Cristo dice eso, pues la gente entendió muy bien lo que es la condición de esclavos. Cuando los amos se enseñoreaban a su gusto, si querían pegarle, le pegaban. Si querían encerrarlo, lo encerraban. Si querían mandarlo a trabajar bajo el sol más de una jornada, lo hacían porque eran considerados esclavos como una cosa, ni siquiera como una persona. Siempre, hermanos, que queremos hablar de un esclavo, representamos al esclavo con cadenas. ¿Es cierto? Porque así es el pecado. El pecado esclaviza. Jesús habla de la universalidad, es decir, de todo el mundo, porque dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Déjeme decirle esto. ¿Sabía usted que el pecado no respeta posición? Yo he conocido hijos de licenciados de grandes empresas. Mi papá trabajó en varias empresas grandes en la Ciudad de México. Una de ellas era Bimex. ¿Han oído de Bimex? La marca de bicicletas. Mi papá trabajó allí un tiempo. Y hijos de grandes empresarios de esa corporación. ¿Sabe qué hacían los jovencitos? Mi papá se enteraba porque ellos le decían. Sí, claro, no estaban tirados en la banqueta drogándose. ¿Sabe dónde se drogaban? En su cuarto, pero se drogaban. Y estaban metidos ahí bajo llave, con todos los lujos en una casa preciosa en las lomas de Chapultepec o en Polanco, con todo y su riqueza, con todo y su abundancia, con todo y sus muchachas, como dicen ellos, ¿verdad? La gente de servicio doméstico, con todo y su coche a la puerta del año, con todo y todo, hermanos, en su cuarto estaban cometiendo pecado. Porque a veces decimos, no, es que si yo tuviera todo, ni pecaría. El pecado no respeta posición, hermanos. El pecado no respeta clase social. No importa si usted es bien rico, medio pobre, pobretón, o se está muriendo de hambre. El pecado abarca a todos. Todos, hermanos. El pecado abarca a hombres y a mujeres, no respeta sexo. El pecado abarca cualquier puesto en cualquier trabajo. El pecado abarca, escuchen, cualquier profesión.
Si ser arquitecto, ¿verdad?, me salvara del pecado, pues yo sería arquitecto. Pero eso no exime de pecado. Cualquier profesión. El pecado no respeta grado académico. No respeta. Así puede estar aquí el egresado con varios títulos. Y aquí puede estar el analfabeta. Y ambos son igualmente pecadores delante de Dios. No respeta posición, no respeta edad. Escúchelo, se lo leo para ir rápido. El pecado, oiga, está en los grandes y en los pequeños, en los ricos y en los pobres, en los estudiosos y en los analfabetas, en los de casa grande y en los de chocita, en la gente común, como nosotros. Jóvenes, escucha esto. El pecado está en la gente común como nosotros y en los artistas famosos que la televisión te vende como ídolos. El pecado está en los más bajos delincuentes, como en los más encumbrados hombres, ¿verdad? El presidente de tal nación, el dueño de tal Slim, ¿verdad? El hombre encumbrado. Si no se convierte a Cristo, es tan esclavo como la gente común y corriente. El pecado está en los más bajos delincuentes, como en los más encumbrados hombres de este siglo. Quiero ver, hermano, como balazos, por favor. Quiero ver algunas características del pecado. Vamos a ir rapidísimo, por eso digo como balazos. Rapidísimo. Romanos 7. El que llegue, llegó, y el que no, lo escucha mejor y nos alcanza para la otra semana. Romanos capítulo 7, por favor. Características del pecado. Primera característica, estamos viendo que el pecado esclaviza. Primera característica, Romanos 7, anote ahí. Primera característica, el pecado es una ley. El pecado es una ley, así es. Mire lo que dice Romanos 7:15 en adelante. Lo leo yo, dice: porque lo que hago no lo entiendo, está hablando Pablo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, ¿qué? Eso hago. Y lo que no quiero, esto hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. 17, léanlo por favor. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, ustedes. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, ustedes. Así que, hago esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, ustedes. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado. ¿Cómo llama el versículo 23? La ley del pecado. Mire, leámoslo otra vez para que quede más claro. Todo lo anterior pareció trabalenguas, ¿verdad? Pero se resume en el 23. Leámoslo, por favor. Dice: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está. La ley del pecado. El pecado es una ley. ¿Por qué ley, hermanos? ¿En qué sentido ley? Entendamos esto. El pecado es una ley porque el hombre, por sus propias fuerzas, no puede dejar de pecar. Por eso es una ley. A ver, entendámoslo, hermano. Esto es profundo, pero a la vez sencillo. El hombre, por naturaleza, es pecador, ¿cierto? La Biblia enseña que heredamos la naturaleza pecaminosa de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Desde entonces, hermanos, escúchenlo, aquí hay doctrina también. Desde entonces, el hombre sin Cristo no puede dejar de pecar. Es una ley, va a pecar. No es que cuando yo tengo a mi bebecito, dice, ay, quién sabe si él va a pecar. No, él va a pecar. Es una ley. Porque todos nacemos con naturaleza
pecaminosa. Todos vamos a pecar en nuestra vida. El hombre, hermanos, no elige, el hombre sin Cristo no elige pecar o no pecar. El hombre peca. No hay hombre, hermanos, que no peque voluntaria o involuntaria, consciente o inconsciente, con intención o sin intención. Por eso es una ley, porque el hombre sin Cristo va a pecar, todos. Y no puede dejar de pecar a menos que Cristo intervenga en su vida. El único que no pecó en esta tierra fue el Señor Jesús, porque Él se libró de la maldición heredada de Adán. ¿Cómo se libró Jesucristo? A ver, pregunta difícil. ¿Cómo se libró el Señor Jesucristo para no tener una naturaleza pecaminosa? ¿Cómo? A ver. ¿Nadie? Una coca. Fría. ¿En serio? ¿Ah? No. A ver, un poquito más fuerte, hermana Lourdes. Es correcto. Su nacimiento virginal. El Señor Jesucristo nació, fue concebido sin intervención de hombre. Nació de María por obra del Espíritu. De modo que Cristo no nació infectado por la naturaleza de pecado, como nosotros sí. Cristo nació en esta tierra de una virgen. Por lo tanto, así eludió la naturaleza pecaminosa. Y por eso decimos que Él, conforme a su palabra, no pecó. Pero para nosotros, mortales, el pecado es una ley. No hay hombre que no peque. Segunda característica, Hebreos 12, vamos rápido. Hebreos 12. Por favor, lean versículo 4. Los que están allí. Hebreos 12, todos a una sola voz. Y versículo 4, dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Segunda característica del pecado, combate. El pecado combate, entendemos que es combatir, luchar, guerrear. El pecado combate, dice Hebreos 12:4. El pecado combate contra el creyente. Para el creyente a diario combatimos contra el pecado. Y a veces estamos perdiendo esa batalla, hermanos. Combatimos. Joven, tú combates con ciertos pecados. Hubo un muchacho que llegó con un pastor y lo esperó al final del culto. Le dijo: ¿usted es el pastor? Sí, quiero platicar con usted. Un joven de 16 años. Y le dijo: pastor, quiero hablar con usted. Claro, pasa. Estoy luchando con algo, le dijo, y era incrédulo. Estoy luchando con algo. ¿Qué cosa? Soy homosexual. Pero sé que eso no agrada a Dios. Pero es una lucha en mi corazón. ¿Y saben qué, papás? Nuestros hijos están luchando con pecados y a veces nosotros ni nos estamos dados por enterado. El pecado combate y a veces no se ve externamente, pero en el corazón quizá el joven o el pequeñito o la jovencita está batallando con pecados, porque el pecado combate, lucha. Por eso Pedro dijo: amados, yo os ruego como extranjeros que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El pecado batalla, hermanos. Quiere ganar terreno, quiere hurtar, matar y destruir nuestra vida. Combate. Tercero, esta es la peor de todas las características. Deleita temporalmente. ¿Sabía eso? El pecado deleita temporalmente. Estamos en Hebreos, pero ahora capítulo 11, versículo 24 y 25. Leámoslo, hermano, bien fuerte. Hace ratito leyeron ya quedito. Lean ahora fuerte Hebreos 11, 24 y 25. Todos juntos, dice: por la fe que gozar de los deleites temporales
¿Qué prefirió Moisés? Ser maltratado con el pueblo en lugar de gozar de los deleites, ¿cómo? A ver, ¿cómo? Del pecado. Hermanos, abramos nuestros ojos. El pecado deleita, sí deleita. La vanidad deleita. Tener, verse, lucirse, medirme, comprar, gastar, deleita. Mirar a una mujer, ¿verdad? Con codicia en mi corazón. Ay, pensamientos vienen y estímulos y deleita, carnalmente deleita. Pero es un deleite temporal, hermanos, efímero, fugaz. Ahí está la razón por qué el que mira a una mujer para codiciarla, al otro día o al ratito tiene que volver a hacerlo, porque no se sacia. Y la que se compra vestidos y gasta en vanidad, al rato tiene que comprarse otro, porque no se satisface. Y si no se compra, se siente mal. Porque el pecado, aunque da deleite, es un deleite temporal, efímero, se va. 15 segundos de placer pasan. Y luego viene toda una vida de consecuencias de pecado. ¿Me explico, hermanos? El pecado deleita, pero temporalmente. Por eso, nosotros no debemos dejarnos engañar por ese pecado. Dura muy poco. No vale la pena pecar. ¿Amén, hermanos? Cuando desnudamos así el pecado decimos, ¿y por qué peco entonces? Eso es lo que quiero que se pregunte. Si no vale la pena. Vale la pena obedecer al Señor, amén. Eso sí eso sí trae deleite. ¿Temporal? Eterno. Eterno. Paz eterna. Gozo eterno. Satisfacción eterna. Eso dijo Cristo. ¿Qué dijo? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Cuando tenemos al Señor tenemos verdadero gozo. No nada más alegría por haberte comprado algo nuevo. Gozo en el Señor. Paz en el Señor. Satisfacción porque el Señor dijo que Él había venido a darnos vida y vida en abundancia. Ahí eso sí es eterno. ¿Y cómo estaremos en la gloria los que vayamos con el Señor? ¿Eternamente qué? Felices. El que se deleita en el Señor es un deleite eterno. Pero en el pecado dura muy poco, no vale la pena. Siguiente característica. ¿Estamos en Hebreos? Por favor. Hebreos 12 ahora. Estamos moviéndonos en Hebreos. Siguiente característica, asedia. Hebreos 12, versículo 1 y 2. Vamos a leer. Juntos, hermano. Hebreos 12, 1 y 2. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera. Ustedes el 2, por favor. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Se fija que el 1 dice, el pecado que nos... ¿Sabe qué es asediar? ¿Alguien sabe qué es asediar? A ver, los diccionarios ambulantes. Asediar. ¿Verdad? Siempre hacemos eso, ¿verdad? Decimos algo que no sé y como que lo relaciono, como que suena como a esto, ¿verdad? ¿Qué será asediar? Como vigilar. Como acechar. Asediar es una palabra de guerra. La usaban en el antiguo mundo, en tiempos bíblicos, para decir cuando una ciudad era asediada,
significaba que habían venido los ejércitos enemigos y habían rodeado la ciudad con armas, listos para derribar los muros, entrar y matar a todos. Por lo tanto, asediar quiere decir acorralar. Eso quiere decir asediar, acorralar. Y miren lo que está diciendo el libro de Hebreos: el pecado que te asedia, despójate del pecado que te asedia. Y asediar es acorralar. Entonces digámoslo así, hermanos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos está acorralando. ¿Qué pecado le está acorralando a usted? ¿Qué pecado le pone contra la pared? ¿Qué pecado le hace que suelte la Biblia? ¿Qué pecado le hace que usted se ponga triste y decaiga su gozo? ¿Qué pecado le hace que usted falte rapidito por cualquier cosa a la iglesia? ¿Qué pecado le hace a usted que se desanime? ¿Qué pecado le causa a usted descuidar a su familia, a su esposo, a su esposa? ¿Qué pecado le está rodeando? ¿Qué pecado le está acechando? ¿Qué pecado le está acorralando? El pecado acorrala. ¿Se acuerda de José? No un hermano José, de José, el de la Biblia. Porque alguno dirá saliendo del culto, el pastor habló mal del hermano José. No, estoy hablando del José, el de la Biblia. Lo malo que no sabemos su apellido, pero le diríamos su apellido. Pero digámosle José el soñador. ¿Se acuerda de José el soñador? Para que no crea que estoy hablando de alguien. ¿Se acuerda de José el soñador? Dice la Biblia que todos los días la mujer de Potifar le decía las mismas cosas. Ven y duerme conmigo. Todos los días. Y le importunaba. Así es el pecado. Todos los días ahí está moliendo. Y a veces lo que a los padres se nos olvida es que nuestros hijos están batallando con esos pecados. Y que el pecado les está llegando, asediando, rodeando. Y nosotros a veces pasamos de noche eso, hermanos, cuidado. Eso es para nosotros, papás. El pecado asedia, como la esposa de Potifar asediaba a José. Hermanos, siguiente característica del pecado. A ver, ¿cuántas llevamos? Número 1 es una ley. Segunda, combate. Tercera, deleita temporalmente. Cuarta, asedia. Quinta, quiere reinar en mi vida. Esa es, quiere reinar en mi vida. Quiere reinar en mi vida. Anótela, por favor. Vamos a hacer solamente estos que faltan, hermanos, para seguir con lo siguiente y no quedarnos a medias. Anótelo, es desea reinar en mi vida. Y el apóstol Pablo dijo en Romanos: no reine pues en vosotros el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. De modo que el pecado quiere reinar en mi vida. Pero si soy salvo, el rey en mi vida es Cristo. Ya no debe reinar el pecado. Siguiente y última característica, hermanos. El pecado abunda. Y sí búsquela. Romanos 5:20. Romanos 5:20. El pecado abunda. Quiere decir, hay mucho alrededor de nosotros. El pecado abunda. Romanos 5:20. Todos allí, hermanos, por favor. Romanos 5:20, leámoslo, dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, yo estoy consciente que vivimos en un mundo donde el pecado abunda. El pecado existe y existe a montones, hermanos. El pecado ha sobrepasado los límites de nuestro pensamiento. Y si nuestra bisabuela viviera, la suya y la mía, y viera las maldades que hoy se fragúan las naciones y todas las cosas que constituyen los seres humanos, nuestra bisabuelita se sorprendería de la maldad que ha crecido hasta el día de hoy. Nosotros, como vamos avanzando junto con la historia, no nos damos cuenta, pero el pecado abunda más de lo que abundaba hace 50 años. El hermano Russell puede dar testimonio de ello mejor que yo. Hoy el pecado, hermanos, abunda.
Sale uno a la calle y lo que ves, pecado de muchas maneras. Prende la televisión y lo que ve uno. Por cierto, hermanos, el otro día fui a cortarme el cabello y en el lugar donde estaba allí cortándonos, ponen su pantalla y estaba una novela y dije, aquí está bueno. Voy a ver las novelas que ven los hermanos. Y dejaron la novela ya. Hermanos, me di cuenta de algo. Tenía mucho que no veía televisión. No tengo por ahora, pero no, la televisión no es pecado, hermanos. No es el ojo del diablo, no. Puede usted usar la televisión para bien, sin un pecado. Pero también hay cosas que no son sanas. ¿Y sabe de qué me di cuenta? Y lo comenté con mi esposa. Nos tuvimos en un momento que parar y que dar la espalda a la pantalla y guardar a nuestra pequeña y todo, hermano. ¿Sabe de qué me di cuenta? Uno ya no puede dejar a sus niños ver televisión sin supervisión. No puede, hermano. Y si usted lo hace, está usted dejando entrar al pecado en su hogar. Si usted permite que sus hijos vean televisión a su gusto, sin vigilancia, les entrega el control, lo que les está entregando es el pecado. Me di cuenta de eso. No eran las 10 de la noche, hermanos, eran las 7 de la tarde. Y estaban pasando imágenes que no son aptas para nadie, hermanos. ¿O sí? Porque a veces decimos, eso no es para niños. ¿Y es para adultos? No es ni para adultos cristianos, ni mucho menos para niños. Cuidado, hermanos, el pecado abunda, ese es el punto. Pero puse hasta el final, el pecado abunda, porque lo que dice ahí 5:20 de Romanos es, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, eso me encanta, hermanos, repítalo, pero cuando el pecado abundó, quiere decir, el pecado es bastante, el pecado es podrido, el pecado abunda, el pecado crece, la maldad crece, pero la gracia de Dios es mayor. El perdón de Dios es mayor. Pero es que he hecho tantas cosas malas, el Señor no me va a perdonar. En el Señor hay perdón. Te puede perdonar. La gracia sobreabunda. El pecado nunca va a poder opacar la gracia de Dios. La gracia siempre es mayor. Siempre es mayor, hermanos. El pecado esclaviza. Número 2, segundo punto de esta mañana. Vamos rápido. Segundo punto. ¿Cuál fue el primero? El pecado esclaviza. Número 2, el hombre lo niega. ¿Sí o no? El hombre lo niega. Volvamos al pasaje en Juan 8, por favor. Regáleme, si acaso, 12 minutos más. No le quito tiempo a la fiesta. Regáleme 12 por 3. Juan 8, por favor. ¿Estamos allí? Versículos 32 y 33. Miren lo que dijeron ellos, bien fuerte. 32 y 33 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Qué hicieron estas personas judías, hermanos? Lo negaron. Cristo le dice, son esclavos del pecado. Y dice, ¿esclavo yo? Soy descendiente de Abraham. ¿Verdad? Y cuando dijeron eso se hicieron así. Yo soy descendiente de Abraham. Y nunca, y con soberbia dijeron eso, y nunca hemos sido esclavos. Y diría un mexicano, de nadie, ¿verdad? Por cierto, no lleva N al final, ¿verdad? A veces decimos, pero no lleva N, dice nadie. Pero ellos dijeron, nunca hemos sido esclavos de nadie. Ahora, mire lo interesante de este punto. Los israelitas no reconocían que eran esclavos. Lo negaron, el hombre lo niega. Ellos habían sido esclavos. Este mismo pueblo que está aquí hablando, había sido esclavo de al menos 5 reinos. Egipcio, ¿se acuerda?
babilónico, persa, griego, y actualmente estaban bajo Roma. 5 reinos los habían dominado, y estos con orgullo se paran ante el Señor y dicen: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Yo me imagino al Señor riéndose. Mentiroso. No lo aceptas. ¿Y sabe cuál es la tendencia humana? No aceptar lo mismo. No estoy mal, no es pecado, es algo que mi hijo hace, pero normal. ¿Todo mundo? Lo niegan. Estos hombres hicieron exactamente lo mismo, negar su esclavitud del pecado. El hombre, hermanos, le cuesta trabajo reconocerlo. Mire, el mundo hoy proclama la libertad, ¿cierto? Libertad. No se dan cuenta que su supuesta libertad realmente es una cadena que les esclaviza más y más. Ahí le van algunos ejemplos. ¿Libertad sexual? ¿Libertad sexual? Es esclavitud a la inmoralidad y al pecado. ¿Libertad de matrimonios del mismo sexo? Es esclavitud que destruye las familias. ¿Libertad al aborto? Es tu cuerpo, ¿verdad? Lo que tú quieras hacer, abórtalo si no lo quieres. Además ya es legal. ¿Libertad al aborto? Esclavitud al pecado, a vivir toda la vida con una carga de conciencia que nada te lo va a quitar. Libertinaje, haz lo que quieras, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Así viven algunos jóvenes, ¿verdad? Solo se vive una vez. Comamos y bebamos, de todos mañana nos morimos. O como aquellos de hace varios años que era su eslogan, ¿verdad? Vive rápido y muere joven, era su eslogan. Vive rápido, ¿verdad? Vete en la moto allá, y si te estampas, pues qué bueno, te aplaudiremos en tu funeral porque fuiste bien hombre. Y están ahí en su libertinaje, altas horas de la noche, haciendo lo prohibido y sintiéndose más hombres o más mujeres. Es esclavitud al pecado. Todo ese libertinaje, en realidad es esclavitud al pecado. Y hay 2 mentiras que el hombre cree, pero que la Biblia derrumba. Mentira número 1. El hombre dice: puedo controlarlo. ¿Sí o no? Puedo controlarlo. ¿Y es la verdad? Puedo controlar cuánto bebo. Puedo controlar cuánto me drogo. Como me dijo alguien una vez hace poco. Yo no caigo tan bajo en la droga. Y además yo nada más de esta droga. Y unas semanas después me dice: no, ¿sabes qué? Volví a caer y ahora peor. ¿No que puedes controlarlo? El pecado esclaviza, te controla. Y otra mentira que dice el hombre, ¿sí o no, hermanos? ¿Puedo dejarlo cuando yo? Mentiras. Lo niegan. Estas mentiras, Jesús dice aquí que es pecado porque esclaviza, el pecado esclaviza, adormece, hipnotiza espiritualmente a la gente. Y los judíos de aquel entonces, hermanos, no lo creyeron así. Yo le pregunto entonces, ¿usted está negando el pecado en su vida propio o el de sus hijos? ¿Está negando su pecado? ¿Está negando su mal en su corazón? ¿O quizá en sus pensamientos? Usted está diciendo eso: no es pecado, esa es mi forma de pensar, pero sale de la ley de Dios. Usted está actuando de tal manera que dice: no, pues es que así soy porque me criaron, pero rompe las reglas de Dios. Hermano, no lo niegue. Cristo dice: es pecado. Y no podemos, como ellos, negarlo. Tercer punto, hermanos, y cierro. Primero fue: el pecado esclaviza. Segundo, el hombre lo niega. Tercero, Jesús nos libera. ¿Amén? El pecado esclaviza, el hombre lo niega, Jesús nos libera. Versículo 35 y 36. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo, porque en ese entonces cuando compraban un esclavo, el esclavo estaba un tiempo y los dueños eran obligados a ya sacarlo.
No podía quedarse en la casa cierto tiempo y tenía que irse. Lo compraba otro hombre o lo iba a dejar por allá. Pero ¿quién se quedaba para siempre en la casa? Los hijos. ¿Por qué? Porque son hijos. Pero el esclavo va para afuera. Y luego dice el versículo 36, bien fuerte, hermanos, con ese cerramos, dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sabe por qué dice si el Hijo os libertare? Porque el Hijo es libre. Y como el Hijo es libre, tiene poder para liberar a otros. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es libre de pecado, ¿sí o no? Él no pecó. Él puede liberar a aquellos que nos acercamos a Él con nuestras cadenas, con nuestras celdas. Y Él puede romper todo ello porque Él es libre. Y Él nos da el poder para vencer el pecado. El pecado esclaviza. El hombre lo niega. Pero Jesús nos libera. Él es el único con el poder de liberarnos. ¿Habrá alguien más, hermanos, que pueda liberarnos así? Quitar las cadenas, abrir los candados, quitar los grilletes, abrir las celdas, eso solo lo hace Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. ¿Cómo andamos? ¿De qué pecado debe ser liberado hoy, hermano? Quiero decirle que si usted es creyente, usted ya no es esclavo del pecado. Si Cristo está en su corazón, usted ya no es esclavo del pecado. Usted puede con su poder, escucha, hermano, esta conclusión es muy importante. Usted puede con su poder dejar de cometer aquel pecado que le está asediando. Lo acabo de oír hace poquito y es totalmente cierto para los creyentes. Alguien dijo: si puedo no pecar un minuto, puedo no pecar una hora. Si puedo no pecar una hora, puedo no pecar un día. Si puedo no pecar un día, puedo no pecar una semana. Y si puedo no pecar una semana, puedo no pecar un mes. Con la ayuda de Dios. Porque si somos salvos y Cristo está aquí en el corazón, Él nos da el poder para vencer el pecado. Eso es vivir una vida victoriosa sobre el pecado. Cristo nos da ese poder para vencer el pecado. ¿Cómo anda, hermano? ¿Está batallando con algún pecado? Entreguémoslo al Señor. Vamos a orar.